Si has llegado a la conclusión de que el análisis técnico no funciona, estás en el vídeo adecuado. En su día yo llegué a la misma conclusión y en este vídeo te voy a explicar las medidas que tomé y cómo acabé operando para tener resultados consistentes. Te agradecería que le dieras a suscribir y también a la campanita, para que así YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Mis inicios en el trading fueron con los indicadores. En ese momento yo buscaba estrategias y encontraba estrategias donde se cruzaba el MACD y el RSI estaba sobrecomprado y una media móvil, y cuando todo se alineaba era la super entrada. Pues lo que pasaba es que perdía. Podía tener algún día bueno, pero cuando ya llevaba muchos días, a largo plazo eso no era consistente. Así probé cientos de estrategias. Después también ya me puse con el lenguaje del precio y el análisis técnico, porque parecía que ese era el santo grial, porque los indicadores se equivocaban. Entonces empecé a estudiar y vi que el mundo del análisis técnico es un poco un mundo donde el que sabe muchísimo acaba teniendo un talento para predecir qué hará el precio. Pues en mi caso ese talento nunca llegaba. Nunca conseguía tener tampoco resultados consistentes a largo plazo. La cuenta podía estar en rango, podía haber momentos de ganar un poco, de perder un poco, pero a largo plazo no ganaba. En ese momento es cuando dije, vale, el análisis técnico, no solo los indicadores, sino también el análisis técnico no funciona. Y pensé, ¿qué más hay? Entonces descubrí que había el mundo de los algoritmos, los robots de trading. Y de ahí vi que había el trading cuantitativo, que cuando se programaba un robot se ponía por muchos años atrás, 10 años, 5 años, con un robot es muy fácil porque lo puedes dejar durante la noche y acababas viendo qué estadísticas te daba, ¿no? Y eso era lo más científico que había, lo más matemático y estadístico. Entonces me puse a investigar si el trading cuantitativo, que se basa en el estudio del pasado, también tenía una faceta para trading manual. Y entonces vi que sí, que podía ser trader cuantitativo manual. Y centré todas mis energías con el trading cuantitativo manual. Entonces descubrí la estrategia de trampas, que combinándola de muchas maneras me daba una probabilidad ganadora. La trampa viene a ser el quiebre de un nivel horizontal que hace una pequeña pillada donde después nos posicionamos en la dirección opuesta a la pillada, porque es un momento donde saltan stops, donde confunde técnicamente a los traders y nosotros nos ponemos en la dirección opuesta. Entonces, si quieres conocer esa estrategia, en Código Trading tenemos una academia donde ofrecemos formaciones, cursos, y tenemos un curso totalmente gratuito que te dejo aquí en pantalla para que puedas aprender tanto una base sobre el trading como también la estrategia que te comento que en su día descubrí. Entonces, la estrategia de trampas se puede cuantificar porque es muy rígida en sus parámetros. Entonces es una estrategia que es cuantitativa. Según cada trader le puede añadir una pequeña parte más o menos grande de discrecionalidad, sobre todo al definir las direcciones, pero eso incluso también se puede parametrizar. Si alguien, para decidir si tiene que entrar alcista o bajista, no quiere usar el análisis, puede utilizar una media móvil o otros sistemas para posicionarse en una u otra dirección. Entonces, si no conoces el mundo del análisis cuantitativo, te recomiendo que te informes, aprendas y veas de qué va. En forma resumida, la gran diferencia entre el análisis discrecional y el cuantitativo es que el discrecional se basa más en un tema de intuición, un tema más de fe,
de que tal trader pues tiene una forma de ver el mercado que le acaba dando unos resultados, y la otra no hace falta ser un gurú, ni un genio, ni ser nada, cosa que yo nunca he sido. O sea, yo no soy un gurú, no tengo poderes especiales, ni sé dónde irá el precio. Simplemente me baso en el estudio del pasado, tengo backtest de mínimo 10 años y sé lo que me voy a encontrar si sigo aplicando esa estrategia. Lógicamente no sé exactamente qué pasará, simplemente tengo unas probabilidades, unas estadísticas de cuál es el beneficio medio que puedo esperar mensual, anual, cuáles son las caídas máximas, lo que se llama el drawdown, los momentos donde pierdo de forma más consecutiva hasta crear una reducción de cuenta, y con todo eso pues acabé creando una mentalidad estadística, una mentalidad cuantitativa, que con esa psicología pienso a grandes números, y si se me juntan una racha negativa yo no toco nada de la estrategia porque sé que si sigo haciendo lo mismo la estrategia funciona. Es muy habitual que los traders cuando tienen una mala racha cambien cosas, dicen esto no ha funcionado y me he dado cuenta que si hubiera hecho esto otro y esto otro en estas últimas 2 o 3 operaciones me habría ido mejor. Cambian eso y no se dan cuenta que eso no va nada bien. O sea, no te puedes tomar una decisión por una semana, 10 operaciones, 5 operaciones, 3 operaciones, aunque sea un mes. ¿Por qué? Porque eso no es trading cuantitativo, eso es quebrar la cuenta seguro. Yo tomo unas cuantas operaciones, veo que lo que estaba haciendo no funciona, lo modifico, y ahora lo que no funcionará es la modificación y funcionaría lo anterior. Y ahora vuelvo a modificar y es el momento que tampoco funciona ya lo nuevo, y siempre vas pues de mala racha en mala racha porque vas cambiando lo que no deberías cambiar. Entonces, para que las estadísticas y los grandes números realmente funcionen, necesitas seguir haciendo lo mismo. Aparte de eso, si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratis, te recomiendo que pulses en el link que te dejo en pantalla. Podrás abrir una cuenta demo en la plataforma MetaTrader y empezar a probar. Es importante que sepas que para el trading cuantitativo una cuenta demo en MetaTrader no es lo más efectivo para hacer análisis, backtest y simulaciones. En ese caso de querer hacer backtest y simulaciones profundas de trading cuantitativo, lo que te recomiendo es el programa Forex Tester 4, que también te dejo aquí en pantalla. Con el software Forex Tester 4 puedes hacer análisis del pasado de hasta los últimos 19 años y puedes bajarte primero la cuenta demo, que es la que te dejo en pantalla, y si ya quieres adquirir el programa, pues en ese link lo tienes por debajo del precio oficial, en el link especial para código trading. Entonces, ¿qué sucede con la cuenta demo? Pues simplemente que solo tienes un mes de data. El hecho de solo tener un mes de data, pues a lo mejor en intradía te da para algo, pero ya en swing poco puedes hacer, y además un mes en intradía es muy poco relevante como para sacar conclusiones concluyentes. Volviendo al título del vídeo en cuestión, es difícil pues decir es que esto no funciona o esto sí funciona. ¿Por qué? Porque no se puede backtestear todo. Entonces yo tengo muchos backtests de muchas estrategias de análisis técnico que no funcionan porque las tengo backtesteadas. Después hay otras estrategias de análisis técnico que en general son mucho más simples y se pueden cuantificar mejor, como puede ser la de trampas, las roturas de rangos, que sí que me funcionan. Y por lo tanto, se podría decir que no es que el análisis técnico no funcione, sino que la mayoría de estrategias de análisis técnico que se enseñan no funcionan. Eso no significa que el análisis cuantitativo funcione. ¿Por qué? Porque el análisis cuantitativo no viene a ser una estrategia concreta. Entonces, como el análisis cuantitativo simplemente es que si una estrategia se puede cuantificar y parametrizar de forma lo más rígida posible, puedes backtestear en el pasado y ver los resultados que te antoja, pues te permite saber si algo va bien o mal. Pero el análisis cuantitativo como tal no es una forma concreta de operar, sino que es una forma de estudiar una estrategia. Esa estrategia puede ser una estrategia de análisis.
puede ser una estrategia de indicadores, puede ser cualquier tipo de estrategia que se pueda cuantificar. La parte que es menos científica sería el típico trader que dices que me cuesta mucho transmitir lo que hago, solo lo sé hacer yo, así de esa manera, y soy el único que tengo esos resultados. Entonces, bueno, es un trading discrecional donde hay una parte que es imposible de transmitir, que va más ligada al mundo de las creencias y la fe en que eso funciona, porque no está basado en algo científico, no está estudiada la estrategia en el pasado, pero eso no significa que no funcione. Finalmente, te invitaría a unirte al canal de YouTube. Ya sabes que ahora, aparte de suscribirte, también te puedes unir y pagando una pequeña cuota, que dependerá de cada país, poniendo en el botón de unir en la descripción, tendrás derecho pues a un vídeo semanal exclusivo, un canal de Telegram exclusivo y un descuento del 10% en la academia de Código Trading y también en merchandising, aparte de las insignias y también los emoticonos especiales que hay de Código Trading. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a suscribir y no te olvides de visitar también códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.